Vamos a conversar en este ciclo de libreros, libreras dedicados a la literatura infantil y juvenil, en este caso con Sandra Senra Gómez, que está encargada de Libros para Soñar. La librería de Calandraca, podemos decir, que está funcionando desde el 2001, pero no es solo la librería de Calandraca, ¿no? Así que bienvenida, Sandra. Muchas gracias por contar con nosotros. Un gusto, además, porque es una librería que en este año está cumpliendo 21 años. Pues cumplimos el día 23 de abril, el día del libro, cumplimos los 21 años, sí. Van pasando los años muy rápido. Exacto, y 21 años implica mucha visión y muchos cambios también en la literatura infantil y juvenil, en lo que es el libro álbum, que es uno de los aspectos que ustedes tienen más especializado también. Y me imagino que 21 años da cuenta también de cambios en cuanto a el vínculo con los lectores, el vínculo con las familias, el vínculo con el mundo adulto que rodea o que forma parte de la vida de esas infancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la impronta de Libros para Soñar? Libros para Soñar sí que, bueno, en estos 21 años, pues sí, han pasado niños que ahora ya son adultos, incluso algunos vienen con sus hijos, que han crecido. Nosotros tenemos mucha actividad cultural, que han crecido viniendo a nuestras sesiones de cuentacuentos, y sí que ha cambiado el modelo familiar, ha cambiado la edición, es decir, ahora hay muchísimas más editoriales, muchísimas más de literatura infantil, muchas editoriales pequeñitas, se publica mucho comparado con hace 21 años. Pero bueno, hay una constante, ¿no? Es decir, hay álbumes ilustrados que había hace 21 años que siguen hoy estando ahí arriba, vamos, que siguen siendo igual de buenos y de activos. Otros van desapareciendo por el camino. Y también es cierto que sí que cambia un poco las paternidades, maternidades, que ahora son mucho más protectoras, tienen a los niños en sus burbujas, y eso se refleja también en los libros que nos llegan. Mira qué interesante lo que estás planteando. Sí, yo creo que, bueno, es todo un proceso, ¿no? O sea, es un cambio. Estamos en una rueda y nunca para. Es decir, ¿qué buscan esas familias que tienen más a sus niños en sus burbujas? Claro, hace 21 años la mayoría pues tenían 2 hijos. Había algunos de 3 hijos, bueno, pero ahora la mayoría son hijos únicos. Y tienen, pues, hay padres que buscan libros receta. Nosotros vendemos literatura en la librería. Claro. No vendemos libro de texto, ni diccionarios, ni manuales, vendemos literatura infantil. Es una opción, ¿no? Sí, una opción que... También por eso estamos tan especializados y tenemos claro. ese fondo. Pero hay muchos padres que, buscando esa sobreprotección, pues buscan libros receta, ¿no? Le llamamos nosotros. Libros que hablen de sentimientos, libros que hablen de frustración, libros que hablen, pues, de los celos, de tener un hermano. Y a veces se olvidan de la literatura, que para nosotras sigue siendo lo más importante. Y además, que siempre trabajo esos valores, pero no los ponía en el título, o no eran tan claros, o solamente se trabajaba eso. No, eran historias pues, bien hechas, bien contadas, en que un libro, si está bien hecho, pues ya te despierta una sensación, una emoción, ¿verdad? Entonces sí que estamos yendo a esa sobreprotección, que va paralela también a una literatura que se va creando para ellos. Eso te iba a decir. Que a veces flaquea un poco. Claro, porque me surgían 2 preguntas en base a lo que estabas planteando, ¿no? Es decir, por una parte, ¿cómo se para el librero para contraargumentar esos pedidos, ¿no? De una manera que siga generando un vínculo donde la persona se siga quedando en la librería,
a mirar y a contemplar otros libros que se les sugiera sin que tengan explicitado lo que está pidiendo. Eso por una parte, ¿no? Y por la otra, en cuanto a esa buscar las temáticas, primero que nada, y no los libros en arte, ¿qué pasa también con otros temas, ¿no? Porque siguiendo esa línea voy a buscar también temas que aborden, o buscar libros que aborden otros temas que yo no sé quizás plantearlos en la conversación en mi casa, entonces, ¿no? Entonces, también es sobreprotector, pero también es, yo destino en el afuera lo que quiero que mis hijos reciban, ¿no? Sí. A ver, yo creo que nuestra labor como libreras es también un poco pedagógica. Ajá. A veces viene, bueno, y hay que tener muy en cuenta que en estos 21 años el gran cambio fueron las redes sociales, el Internet. Y ahora mucha gente te viene con el móvil y tal influencer o tal blogger, pues les dice que aquel libro es maravilloso. Claro. Cuando nosotras recibimos ese libro y lo descartamos, pues porque no tiene un valor visual o su contenido no está bien redactado, pero como se vende en las redes, pues tiene tantos seguidores y la gente pues se fía por eso. Entonces tienes que hacer una labor pedagógica de explicarles y decirles, bueno, vamos a ver, tú estás buscando un libro que trate pues los celos, imagínate, entre hermanitos, y vienes con este que dice tal influencer que es tengo celos de mi hermana, que pone en el libro, pero yo te voy a decir que tenemos aquí este otro libro que no lo aborda de esta manera, pero trata la historia de un niño y una niña. Por ejemplo, hay un libro que es El Cambalache, de la editorial Ecare, pues que trata una niña que es una cocodrilita y quiere cambiar a su hermanito pequeño pues, por un gorila. Bueno, y de otra forma nos va a contar lo mismo, pero bien ilustrado, con una historia divertida y amena, porque a veces parece medio enciclopedia lo que le dan a los niños. Claro. Los celos son... Entonces, bueno, la labor pedagógica también de explicarles, abrir los ojos y decir, hay esto otro, mira esto qué bonito es, qué bien hecho, al niño le va a traer más porque está mejor escrito, mejor ilustrado, tiene una calidad. Y a veces pues se dejan, bueno, la mayoría de las veces se dejan asesorar y aconsejar. Y otras veces, bueno, los clientes no habituales pues igual no tanto. Pero nuestra clientela se fía también de nuestro criterio. Tú decías justamente, nos llegó pero lo descartamos. Y decías, lo descartamos o porque no está bien escrito o porque la ilustración no es buena. Quiere decir que ustedes hacen una previa selección. Sí, claro. Tenemos, bueno, ya te digo, últimamente se publica muchísimo y hay muchísimas editoriales e incluso entramos en un nuevo mundo que es como el de los autopublicados, que bajo el amparo de unas editoriales que se dedican a eso, a autopublicar a cambio de dinero. El caso es que nos llegan muchísimos servicios de novedades y aunque intentamos colar y nos llega demasiado. Entonces nuestra labor es colar eso antes de ponerlo en la tienda, ¿no? Nos llega, lo tenemos que ver, evaluar, valorar y a veces dudamos si les damos una oportunidad a ciertos libros de los que dudamos. Claro. Bueno, está bien escrito, le falla un poco esto o tal, bueno, pero les damos una oportunidad y los ponemos en la librería. Hay otros que no llegan a pasar del mostrador para afuera y se van directamente de vuelta. Es un trabajo nuestro de recibirlos, sacarlos de la caja, clasificarlos, leerlos y volverlos a meter en la caja y volverlos a enviar. A veces es un trabajo, bueno, grande que no debería de ser así si hubiesen, no tanto, sino menos y mejor. Eso de menos es más, en muchos casos tiene vigencia, pero cuando el mercado se reproduce tanto, hay que seleccionar, ¿no? Ahora, tú cuando estabas describiendo, siempre utilizabas la primera persona del plural, ¿no? En esa selección. Entonces, ¿quiénes son los que seleccionan
Y si tuvieras que hacer un punteo de los criterios, algo ya has mencionado, pero ¿cuáles son los criterios con los que se hace esa selección? Bueno, en la librería estamos yo y mi compañera Carmela, y somos ambas las que vamos recibiendo los libros, los vamos creando, estamos las dos juntas y vamos viéndolos conjuntamente. Y bueno, hay algunos que ya la edición, tenemos en cuenta muchas cosas. Lo primero es como a cualquiera, que nos entre por los ojos. Si tiene una portada con una buena ilustración, ya tienes ganas de abrir el libro. Si ya la portada es un papel de mala calidad, con unas ilustraciones que ves que están hechas casi como un corta y pega de imágenes de ordenador o que no tiene un mínimo de calidad, pues ya te da mucha pereza abrirlo, pero lo abres. Claro. A veces ya no lees ni el texto, porque cuando vemos que tiene un libro, una ilustración como para un niño de 2 años, de 1 año, unas líneas sencillas, y unos textos que ocupan toda la página, ves muchas incoherencias de este tipo. Parece mentira, pero las hay. Claro. Esto no casa. La ilustración y el texto no fluyen bien, no está bien hecho. Y luego, hombre, a lo largo de tantos años de ver libros bien hechos, pues también te das cuenta de los que están mal. Claro. Cuando ves el tipo de letra que muchas veces juegan, que casi no se leen bien, cómo se escribe, cómo son las frases que crean para diferentes edades. A veces tratan a los niños lectores como niños pequeños y al revés, a niños pequeños con unos textos que, bueno, que ni sus padres los van a leer así porque es infumable. Tienen que estar bien escritos, adecuados para la edad, con una ilustración atractiva, bien hecha y de calidad, porque el ojo también se educa. A veces quieren solo letra, pero va unido desde muy pequeños. Y así como de mayores nos gusta ver cuadros, Claro. pues esto Exacto. se va educando desde pequeñitos. Claro. Y si no le damos esa ilustración adecuada, no vamos a llegar a que admire una obra de arte tampoco. Es la primera aproximación, es el museo en miniatura portátil, ¿no? Es Sí, exactamente. un libro álbum artísticamente logrado, ¿no? Para después ir a otros museos, ¿no? Claro. Y luego yo veo que hay libros que se escriben no pensando en los niños, o sea, Uh-huh. no pensando en los padres o en un adulto o en un profesor, pero no pensando en el lector, Claro. que es la niña o el niño. Entonces yo creo que cierta empatía es necesaria y ponerse pues a la altura de a quién va dirigido este libro. Entonces nuestra labor también es eso, ¿no? Ir evaluando todos esos puntos y llegar a buen puerto, que es que el libro sea atractivo al niño. Y todo esto que tú estás mencionando, además, paradójicamente digo, porque lo que estás viendo de que le hablan más al adulto que va a comprar un libro que al niño, está muy unido con el padre que viene a buscar un libro de valores, que no está buscando entonces un libro desde el punto de vista del interés del niño, sino desde el punto de vista de su interés, ¿no? Entonces pareciera que en el campo de la LIG están llegando otros intereses en donde el centro, que sería las infancias, se desvirtúa, ¿no? Y ahí es donde se da, yo creo que después Claro, el abandono de los niños en la lectura, claro. porque realmente no están motivados. Y es que les dan esos libros que son tan adoctrinadores, ¿no? Tan cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que sentir, y no les dan pues, un libro divertido, emocionante, no buscan eso, el interés del niño principalmente, pues ahí se da el abandono luego en la lectura y luego viene y dice, es que no lee nada, no lo entiendo. Claro. Exacto. Y esos otros niños que sí vienen, eligen, se dejan asesorar mucho los padres, llevan variedad, diferentes tipos de libro, son los que los que siguen viniendo a lo largo de los años y son los que ahora vienen con sus hijos, Claro. no abandonan. Claro, Porque porque se me no, pone motivación.
Claro, y no se puso no se vio el árbol, sino que se vio el bosque, no se construyó al lector, ¿no? Mm. No se construyó al lector para un tipo de libro específico, ¿no? Sí, y después ves que estos autores que publican bien, que, a ver, hay muchos, no conocemos, yo muchas veces solo conozco el nombre que viene impreso en el Claro. libro, no los conocemos personalmente, pero sí que hay algunos que ves que escriben bien, que tienen muchísimos seguidores entre los niños, y ves que son esos que se relacionan mucho con ellos, que tienen un contacto muy directo con sus lectores, que están en las escuelas, están en las ferias, muchas veces son, algunas veces, bueno, son profesores, tienen un contacto muy directo con la infancia y están muy metidos, vamos, lo sienten muy cerca. Y eso se refleja después en su literatura también. En el caso de, tú estás planteando, hacen una selección y por lo tanto destacan los libros de calidad, precisamente, ¿no? Para que esa calidad esté presente siempre, ¿no? ¿Qué pasa con las actividades? ¿Cómo es la librería en cuanto a, porque algunas actualmente realizan muchas actividades que son más cercanas a lo que sería un centro cultural, ¿no? Que a una librería misma, ¿no? Y que esas actividades muchas veces son lo atrayente para que los que no concurren habitualmente a elegir libros para después comprar y llevarse a su casa, bueno, como van a la actividad, ¿no? Después se quedan quizás mirando los libros. ¿Qué concepción tienen ustedes con respecto a ese tema? Bien, nosotros hacemos básicamente dos tipos de animaciones, ¿no? Que son sesiones para bebés de cuentacuentos y sesiones para niños mayores de 3 años, Ajá. también de cuentacuentos. Bueno, a veces hacemos otro tipo de actividades, pero principalmente estas son las que llevamos haciendo desde el principio. Una de las de bebés no fueron desde el principio, pero ya llevamos bastantes años. Y buscamos, a ver, que la gente que nos conozca, que venga, pero es también que el niño coja gusto por esa literatura, por esos libros. Hacemos una selección en cada sesión que hacemos de cuentos, pues a veces temática o por un autor, y elegimos 3, 4 cuentos que nosotros contamos, nosotras, y los niños, bueno, a veces cuentan el cuento o compran el cuento y otras veces no, pero vuelven. Y esos padres también vuelven a la hora de comprar un regalo, de hacer las compras navideñas. Claro. Entonces buscamos, por un lado, sí, fidelizar a esos clientes, que nos conozcan, ampliar nuestra clientela, pero también que el niño coja el gusto por la historia. Acercarles cosas que a veces, pues, si no vienen allí no las van a conocer. Obras de literatura pues, que ya tienen ciertos años o Los clásicos. clásicos. Exactamente, hay clásicos básicos, como decimos, que muchos niños no conocen. Exacto. Y en las sesiones de bebés es muy curioso porque intentamos, son sesiones muy cortitas, en las que intentamos meter algo de tradición oral. Y claro, los papás de los bebés es gente joven. Y muchas veces es triste y nos cuentan que no saben canciones de tradición oral para cantarles a sus bebés. Entonces, es un punto que es un encuentro con esta gente joven también y de retroalimentarnos unos a otros. Yo siempre digo, bueno, yo voy a cantaros esta nana, pero a mí me encantaría que si vosotros sabéis otra versión, Claro. nos la contéis y aquí entre todos hagamos un intercambio de conocimientos. Y es muy enriquecedor cuando viene una abuela, muchas veces viene una abuela y dice, pues mira, yo esa canción me la cantaba a mí mi madre y la hacía así. Claro. Y eso es muy enriquecedor, aunque no vendas ningún libro, ese intercambio, ese enriquecimiento que tenemos nosotras también para luego también transmitirlo a otras personas, yo creo que no tiene precio. Tal cual. Que se siga manteniendo esas historias intangibles, ¿no? Que se van pasando de generación tras generación y hay a veces como una ruptura y si no hay un hilo que las mantenga, pues se pierden.
Entonces ahí, bueno, nos sentimos muy contentas también de saber que servimos de vínculo entre varias generaciones o de transmisoras, ¿no? Ahora, eso que tú señalabas de que te encuentras con padres que no tienen ese referente, ¿qué pasa con los maestros? ¿Qué pasa con Bueno, el vínculo pues con maestros y maestras en tenemos relación también a esos clásicos de la literatura infantil y juvenil, ¿no? trabajamos mucho con los maestros porque vienen mucho por la librería. El caso es que los que vienen mucho es gente muy motivada, muchas veces que hacen muchos cursos de formación, que les gusta trabajar con sus niños en el aula la literatura y, bueno, pues es gente formada que le gusta. Luego vemos otro tipo de profesorado. A veces es joven y otras veces tampoco es que sea joven, que pues tiene que comprar tantos libros y nos dicen, queremos 15 libros de esto. Claro, Y a veces no tienen mucha idea. Entonces te da pena porque dices, con lo bien que se lo pasarían los niños en el aula si le fuese leyendo por claro, capítulos Pinocho. claro, Entonces tal cual. intentas aconsejar y bueno, y hay profesores que ellos te ayudan también y te dicen, oye, estoy trabajando esto en el aula y funcionó de maravilla que el libro, tal. Y nosotros se lo transmitimos a otro profesor. Oye, nos dijo tal profesor que es que están trabajando este tema y este libro les funciona de maravilla haciendo, pues, contándolo de esta forma o con este material de apoyo. Bueno, la librería es un espacio de que sale y entra mucha gente y hay muchas relaciones también, ¿no? Que nosotros aprendemos de nuestros clientes y vamos transmitiendo y manejando la información que fluya. Tal cual. Ya para ir finalizando, ¿qué ha pasado con la pandemia? Es decir, ¿cómo vivieron desde Libros para Soñar el vínculo con los lectores, el vínculo con la venta, el vínculo con la lectura durante los momentos de confinamiento y cómo lo viven ahora? ¿Qué pasó con los hábitos lectores? ¿Qué pasó con los gustos lectores? ¿Qué pasa con las demandas de los lectores? ¿Observás cambios en estos 2 años? Bueno, pues empezando por cuando estuvimos confinadas, claro, la librería cerró, como todos los comercios, vamos, que no eran de bienes de primera necesidad, ¿no? Eh, cerró y fue muy triste, claro, pero bueno, como nosotros, Claro, otros casos. Y teníamos miedo de cuando volviésemos a abrir, si la gente volvería después de tanto claro. tiempo cerrado y bueno, pues había miedo en la gente a salir, a entrar en comercios, en locales. Y fue muy, muy bonito porque nuestros clientes volvieron, algunos que no, que todavía tenían ese miedo a venir físicamente, pues nos llamaron, tuvimos muchos pedidos que salieron pues, por correo, eh, a través de email, nos apoyaron mucho, nuestra clientela de siempre estuvo ahí y fue increíble porque creíamos que íbamos a bajar muchísimo en ventas y nos recuperamos muy bien, pero gracias al apoyo de ellos que volvieron, la gente volvió y fue muy emotivo también. Sí, y luego venían, y muchos venían deseosos de nuevas lecturas, porque decían, es que todo este tiempo, si lo hubiésemos sabido antes, que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, hubiésemos venido y nos hubiésemos... Llevado un acopio de libros. Sí, 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 porque es que estoy de tal libro ya de Claro, contarlo tantas veces claro. y sí, vino gente a coger pues pilas de libros. No todo el mundo, pero hubo gente que sí que venía y se llevaba varios libros porque necesitaban renovar algo nuevo, fresco, y cambió un poco la tendencia en cuanto que había gente que necesitaba lecturas frescas, alegres, después de tanta gravedad, tanta inseguridad, pues apoyarse un poco, ¿no? en la literatura, pues eso, más divertida, más que nos hiciese despejarnos un poco a los niños, sobre todo, que los pobres pues,
estaban también muy preocupados. Y luego también sí que un repunte de esta otra literatura de receta de, uy, hay que explicarles que no pueden tocar. Eso, Claro. pero como en todo, ¿no? Como en la sociedad, hay gente que se ¿Sí? preocupó en exceso y otra, bueno, lo llevaba de una forma más relajada y lo transmitía así a los niños. Pues hay gente que se lo transmitía en la literatura comprándoles esos libros y otros que se lo transmitía pues con preocupación comprándole libros de hay que lavarse las manos de esta manera, libros de virus. Salieron muchísimos libros de virus, de divulgación sobre los virus y las bacterias, que ya llegó un momento y digo, no podemos poner más libros de estos. Hay algunos que estaban muy bien hechos y estaban incluso simpáticos, pero llegó, no puede ser que esto ocupe tanto espacio en nuestras vidas, y menos en la de los niños. Espacio real y espacio en las estanterías de Mental. la librería, además, ¿no? Exactamente. Parece que ahora se empezó a relajar un poco el asunto y ya no se publica tanto, pero hubo meses que era raro que no nos llegara a la semana algún libro de virus y bacterias, plagas, sobre médicos y medicinas, sobre cómo lavarse las manos, ya podemos abrazarnos o todavía no nos podemos abrazar, pero nos queremos con el corazón, cosas así, que te daba mucha pereza vender eso. Claro, porque es lo que tú decías al comienzo, ¿no? Es decir, tanto, tanto sobre determinados temas puede llegar a agobio también, ¿no? Haciendo Exactamente, sí. pocos de calidad, ya estaría, ¿no? Sí, sí, darles una información objetiva y yo creo que ya llega. A veces regodearse demasiado en estos temas puede ser peligroso. Bueno, lo es, lo es. Hay niños, ¿no? que Claro, tienen porque está lo problemas de emocional, ansiedad. está lo psicológico, que también afectó la pandemia, ¿no? Entonces, es como Mucho. reproducir el mismo miedo. Sí, sí, hay gente que usaba el libro pues para relajarse, igual que en la literatura Claro, de adultos, yo creo. Nosotros claro, como consumidores que somos de literatura de adultos, pues con un libro pues para relajarte, evadirte, y hay algunos, bueno, pues que te... O puedes meterte a fondo en un tema y agobiarte muchísimo. exacto, exacto. Entonces yo creo que el equilibrio, estar informados, está bien, ser objetivos, pero también del otro lado, ¿no? Que haya una literatura que nos ayude a evadirnos un poco, está bien para nuestro equilibrio emocional y el de los Total. niños también. Y además me imagino que también el equilibrio en cuanto a literatura infantil y en cuanto a libro informativo, ¿no? O libro infantil en general, Sí, sí, ¿no? sí, yo sí, estoy, vamos, yo pienso que los niños tienen que tener a su alcance pues una estantería en la que tengan un poco de todo. Claro, Lo que los niños van a ir a lo que tienen a mano. Si claro, solo tienen a mano pues libros de la luna, solo van a saber de la luna, pero si le das libros sobre el espacio, literatura en varios idiomas, es enriquecer al niño y lo enriqueces pues dándole opciones para que él exacto, elija también. exacto. Y bueno, esto no se logra solo en las librerías, también en las bibliotecas, que a veces el presupuesto no da para tener esa librería tan amplia, pero en las bibliotecas yo, vamos, un consejo que le doy a los padres es que cuanto más opciones les den, más posibilidades tiene de que algo le enganche, de que le interese, que tenga una mente más abierta y tenga varios temas que le interesen. Ha sido un gusto dialogar contigo, Sandra Igualmente, Senra, de sí. Libros para Soñar. Un gusto. En un barrio están que es muy dinámico, señalan ustedes en muchas de las notas que les han hecho, ¿no? Ahora mismo sí, es un barrio que mira, con todos, en todos estos años, 21 años, ha cambiado mucho también. Ah, Estamos en la zona vieja de la ciudad y en antes estaba Pontevedra, Vigo, Vigo. digo. En Vigo, sí, estaba muy decadente el Casco Bello, que se llama, pero poco a poco se ha ido rehabilitando, ahora la hostelería está a tope, no hay mucha vivienda nueva y pues hay mucho más movimiento de gente, sí. Es muy dinámica, la verdad es que valió la pena aguantar en el barrio. Un gusto, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ti.